Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 47, Esa voz. Desde la perspectiva de Oto. En el momento en que abrió los ojos, no tenía idea de quién era. ¿Dónde estaba? ¿Qué hora era? ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? No entendía nada. Sus ojos no veían. Sus oídos no oían. No podía mover las manos ni los pies. No tenía punto de apoyo. Ni siquiera podía respirar bien. Estaba total y completamente indefenso, y aún así, podía sentir. Aunque su vista, su olfato, su tacto, su gusto, y sobre todo, su audición estaban bloqueados, su voz lo alcanzó. Estaba siendo bombardeado, sin poder hacer nada, por incontables, innumerables voces. Era como un niño impotente, arrojado a la cuna del infierno. Una tormenta de voces, miscelánea, aleatoria, seguía cayendo sobre él. Como un bebé atrapado desprotegido bajo la lluvia, él también estaba a punto de ahogarse en las voces. Quizás sería mejor simplemente ahogarse aquí y ahora. Joven amo, ¿está bien? Lo salvaré ahora mismo. Una gran voz se podía escuchar. En medio de las cientos e innumerables voces, él sintió que esa voz estaba claramente dirigida a él. No podía hacer nada. Aún así, lo comprendió. Era un ataque de una fuerte voz dirigida a él. Así que, hermano Oto, aprieta los dientes. Tras escuchar esa voz, le llegó una sensación de flotación, y un sonido increíblemente intenso, un sonido distinto a esa voz. Eso hizo vibrar sus tímpanos. Sus ojos fuertemente cerrados recuperaron su capacidad de aceptar la luz, y finalmente, pudo encontrarse con la voz que había sido dirigida hacia él y los dueños de esas voces. Garfield dijo, me tomó demasiado tiempo, lo siento mucho. Es todo porque soy débil. Furufu dijo, ¿qué dices, Garf? Si tú y los demás no hubieran venido, el joven amo seguiría colgado. Ah, joven amo, joven amo. ¿Sabes quién soy? Había un chico rubio y un dragón terrestre gigante con escamas de dragón azul pálido. La voz que sintió y la que oyó se superpusieron, pero no cabía error. El dragón de tierra se acercó a él donde estaba sentado en el suelo, y el chico agarró su hombro firmemente. Garfield dijo, no entiendes nada ahora mismo, ¿verdad? Pero no pasa nada. Lo recuperaremos todo. Haremos que todos nos ayuden con las partes que no puedo manejar solo. Garfield dijo, así que sí, hermano Oto, quédate aquí. Probablemente quiso decirle que descansara tranquilo. Al parecer, el chico que tenía delante sabía que estaba vacío y parecía intentar hacer algo al respecto. Probablemente, también sabía la razón de su vacío. Quería saberlo, quería preguntar. Ese impulso, por supuesto, existía. Existía, pero... Oto dijo, hay algo que pueda hacer. Él no sabía si la voz que surgió de su boca se había transformado en una voz propia. Pero vio que tanto el chico como el dragón de tierra abrían los ojos, así que pensó que se había colado. Honestamente, no entendía nada. No entendía, pero había una cosa que podía decir, estaba agradecido de haber sido salvado de esa cuna infernal. Por encima de todo. Oto dijo, cuando la gente se acerca a ti con voces tan serias, quieres responder, ¿verdad? Garfield dijo, ah, bueno. Ante sus palabras, el chico y el dragón terrestre, que habían estado con los ojos muy abiertos, igualaron sus respiraciones y sus movimientos, y voces. Entonces Garfield y Oto dijeron, eso es tan propio del joven maestro. Eso es muy propio de Oto. Además,
mientras recordaba su pasado antes de quedar vacío, una risa se derramó. Si alguien lo hizo así, pensó. Yo lo hice. Parte 2. Ya, gritó Rem. Una voz aguda y plateada asestó una patada cuya potencia contrastaba con su ligereza. Rem observó el satisfactorio resultado mientras agarraba la empuñadura de su arma de púas, el lucero del alba. Había usado un punto de apoyo de hielo creado mágicamente, tanto para practicar como para interrumpir, atrajo la atención del oponente hacia arriba, y se dedicó a apoyar a Emilia. Y ese fue el resultado. Por supuesto, si hubiera podido decidir el partido con la querida bola de hierro que Subaru había seguido puliendo para ella, lo habría querido, pero no debía ser demasiado codiciosa. En el Imperio, Subaru también había ido paso a paso con ella. Si Subaru hubiera sido impaciente y la hubiera presionado diciendo, yo. Rem dijo, en ese momento, probablemente le habría roto no solo los dedos, sino también los brazos y las piernas. Ahora que sus recuerdos habían regresado, solo el pensamiento de ella misma siendo tan violenta con Subaru era suficiente para hacerla desmayar, pero pensó que dado su estado mental en ese momento, podría haberlo hecho. Por lo tanto, el procedimiento y los pasos son importantes en todo. Es lo mismo que en la cocina. Aunque es bastante hábil cocinando, su mala costumbre es saltarse esos pasos en asuntos ajenos a la cocina. Y hablando de malos hábitos, hay uno más. Rem dijo, no saques conclusiones precipitadas. Suponer que algo se decide demasiado pronto y ceder se debe a la falta de imaginación. Quien predicó que detener el pensamiento es malo fue Priscila, ella le enseñó a Rem cómo calmar su corazón, cuando aún no tenía memorias. Incluso después de su muerte, esa enseñanza seguía viva. Mientras esa enseñanza mantenga viva a Rem, lo hará para siempre. Entonces, Emilia dijo, imposible. Incluso cuando Emilia alzó la voz con asombro, los pensamientos de Rem no se detuvieron. Abajo, Emilia había pateado justo debajo, justo en el punto ciego de Al. Esa patada suya, con botas de hielo, debería haberlo atravesado con la fuerza suficiente para romperle la columna. Pero Al lo había evitado, cubriéndose con una caja de piedras. Rem dijo, de eso es de lo que estaba hablando el señor Rom. Ella juzgó que era el efecto de reflujo temporal. Como criterio para una defensa rápida, cubrir todo el cuerpo fue demasiado perfecto. Usar magia requiere imaginar el resultado y construir la fórmula del hechizo. Si falta alguno de los dos, la magia no puede establecerse, y cuanto más complejo sea el intento, más tiempo tomará imaginar el resultado. La imagen de Al estaba demasiado sólida para resistir un ataque sorpresa desde un punto ciego. Aunque entendía el principio en su cabeza, una vez más Rem se mordió el interior de la mejilla ante esa asquerosa técnica. Originalmente, ya estaba demostrado que la autoridad de Al podía incluso evadir a Reinhardt. Si continuaban atacando así, un pensamiento negativo de que todo podría verse frustrado, surgiría. Emilia gritó, Rem. Aquella desagradable espiral de pensamientos fue destrozada por la llamada de Emilia. Sobre la caja rocosa que había aparecido en el aire, las miradas de Rem y Emilia se cruzaron. A diferencia de Rem, quien estaba casi abrumada por la amenaza de la autoridad, la luz en los ojos azul púrpura de Emilia era intensa. Le infundía valor. La fuerza regresó a sus ojos en un instante, y el poder de los Oni, que surgía desde su cuerno, llenó todo el cuerpo de Rem de vigor. Continuaron cayendo a través del cielo rápidamente. Ya habían pasado 30 segundos desde que comenzó la pelea. La razón por la que pudo medir esto con precisión se debió a las marcas talladas en la enorme pared de roca visible detrás de ellos. El Valle de Agazar, una gigantesca fisura en la tierra dentro de la ciudad-estado de Kararagi, presenta una diferencia de altura de 5.000 metros desde la superficie hasta el punto más profundo del valle, con un tiempo de caída de aproximadamente 100 segundos. Las marcas grabadas previamente en la pared de roca estaban a intervalos de 10 segundos. Ya habían pasado la tercera marca, 70 segundos hasta el subsuelo. Emilia dijo, todavía tenemos. Rem dijo, es de aquí. Las voces de Emilia y Rem se superpusieron, y con el coraje recibido y la fuerza creciente, reanudaron su ataque.
Rem se reclinó con fuerza, y Emilia, contorsionando su cuerpo, creó martillos de hielo con ambas manos. Al instante, la bola de púas, con la fuerza de una bala de cañón, y los martillos de hielo, envueltos en un vendaval arrollador, se desataron simultáneamente. Destrozaron violentamente la caja rocosa que contenía a Al. Entre los fragmentos de roca que salieron volando y el rugido, los enemigos, divididos en grupos superiores e inferiores, atacaron ferozmente a Rem y Emilia. Al se dirigió hacia Emilia, y la shinobi pelirroja hacia Rem. Rem dijo, no, tú también. Yae dijo, sí, soy Yae-chan, la sirvienta multiusos y útil de Al-sama. Rem dijo, ese es el título de Rem para Subaru-kun. La sirvienta pelirroja, la que se presentó como Yae, fue interrumpida en medio de su discurso. Rem retiró la bola de hierro con la mano derecha, mientras atacaba a Yae en el aire con su poderoso brazo izquierdo. Pero Yae frenó de forma antinatural en el aire y lo esquivó. Al mirar, vio que Yae se había conectado a Al con un hilo lanzado a su espalda, usando su exquisita tensión y soltura para controlar su movimiento. Un destello de su otra mano se dirigió al cuello de Rem. Rem dijo, ellos son. Sintiendo la amenaza inminente en su piel, Rem protegió sus órganos vitales con un collar de hielo creado por reflejo espinal. En cuanto el hilo se enganchó en el collar, evitó que le arrancaran la cabeza y le cortaran el cuello. Tras salvar su vida con una decisión instantánea, Rem apuntó a la espalda de Yae, quien había levantado ligeramente las cejas, con la bola de hierro que había levantado. Sin embargo, Yae esquivó la bola de hierro. Viniendo desde atrás con una precisión como si tuviera ojos en su espalda, sacó la lengua ante la sorpresa de Rem cuando atrapó la bola de hierro que había regresado a su mano al pasar. Yae dijo, se refleja en tus ojos, ¿sabes? Sintiendo un destello de ira ante tal provocación, Rem recibió una reprimenda de una cátedra imaginaria en su corazón. Estúpida, estúpida, eso es justo lo que quieren que hagas. Asintiendo a la Katia imaginaria que gritaba como un gato, Rem elogió la habilidad del enemigo que parecía usar el paisaje reflejado en sus ojos, mientras. Rem dijo, en ese caso, mantén los ojos bien abiertos. Diciendo esto, envolvió la bola de hierro de la estrella matutina retirada en hielo, una y otra vez, multiplicando su masa duplicándola una y otra vez, y golpeó con una masa de hielo de 10 metros. Yae dijo, funcionó demasiado bien mi provocación. Ante la masa de hielo que se acercaba cortando el viento con un rugido, la voz de Yae se quebró mientras agitaba violentamente ambas manos, astillando la bola de púas de hielo, dividiendo su masa para matarla. Y entonces, reduciéndola finalmente a solo la bola de hierro desnuda despojada de hielo, la recibió de frente con una red de hilos estirada sobre su pecho, dispersando el impacto, y fue derribada vigorosamente, en el lugar donde ella estaba cayendo. Emilia dijo, esta vez. A diferencia de la capital real. No te dejaré escapar. Lo sabes. Aldebarán, normalmente. Si lo haces. Eso. Sería mi victoria por escape. ¿Verdad? Emilia y Al, chocando, se lanzaban palabras y armas. A su alrededor, armas de hielo y piedra flotaban libremente, y constantemente blandían y chocaban las armas que encontraban cerca, sin distinción entre las suyas y las de los demás. Emilia dijo, «¡Ey! Teria! ¡Ey! ¡Uyá! Toria!». En contraste con sus adorables gritos, la ofensiva de Emilia fue severa, sin un instante de respiro. Sin embargo, Al continuó parando y soportando la lluvia de espadas, lanzas y hachas, con hachas, lanzas y espadas. Ante Emilia, que presionaba el ataque con movimientos corporales acrobáticos, Al ajustó sus armas a la distancia más corta y se defendió. Probablemente, eso también fue resultado del reflujo temporal. Él igualaba un ataque, regresaba antes de que impactara, y colocaba su arma donde impactaría. Una repetición de eso. Yae dijo, «Al-sama». En esa batalla de ida y vuelta, Yae, quien había sido derribada por Rem, la alcanzó. Oh, no, creando temporalmente una situación de 2 contra 1, Rem también intentó acelerar su caída creando un punto de apoyo, no. Rem dijo, «Señora Emilia». Una decisión momentánea,
en lugar de alcanzarla, Rem manipuló el ángulo de la bola de hierro que había derribado. Jae, quien había dispersado el impacto, y la bola de hierro que seguía cayendo a la misma velocidad, como imbuida del espíritu refinado de Subaru, voló hacia Emilia en su apuro. Y, antes de que el ataque simultáneo de Al y Jae pudiera alcanzarla, hizo que Emilia agarrara la cadena. Emilia dijo, «Boa, ya». Usando un punto de apoyo creado justo antes, no para patear sino para prepararse, ella sola levantó a Emilia que había agarrado la cadena, levantando a Emilia como para cortar entre Al y Jae que estaban a punto de unirse, separándose en el cielo superior e inferior, las dos parejas se unieron. Emilia dijo, «Gracias. Son súper resistentes». Rem dijo, «De nada. Estoy de acuerdo». Uniendo fuerzas con Emilia, quien había alcanzado la misma posición, Rem se maravilló ante la fuerza de combate del enemigo. Originalmente, el grupo de Rem solo debía encargarse de Al, pero Jae, que se había unido, era demasiado problemática. No solo se vieron obligados a dividir sus fuerzas, su propia habilidad era un asunto serio. Además, esa fuerza no era aditiva, sino multiplicativa al unirse con Al. Rem dijo, «Sí, igual que yo y esa persona». Emilia dijo, ¿acabas de hablar de Subaru? Rem dijo, «Mis disculpas, eso será cuando esto termine». Respondiendo así a la asombrada Emilia, Rem confirmó haber pasado una marca adicional en la pared de roca, 60 segundos para llegar al subsuelo, y apretó los dientes con fuerza. La idea anterior era correcta. Ya era dura, y con Al, aún más. Para hacer algo al respecto, Rem dijo, «Los dividiremos, Emilia-sama». Emilia dijo, «Sí. Te sigo». Mientras aún se tomaban de las manos, Emilia con su mano libre, Rem con la mano que sostenía su arma, cada una apuntando a las dos de abajo. Emilia dijo, «Al». Rem dijo, «Yuma». Se mezclaron dos tipos de huma, y con el crujido de la atmósfera, apareció hielo en el aire. Claro que lanzarles piedras solo repetiría sus fracasos anteriores. Así que, para evitarlo, no cambiaron cómo se producía el hielo, sino dónde aparecía. Aldebarán y Jae chasquearon la lengua al mismo tiempo. Bloqueados por el hielo que se extendía, los chasquidos de lenguas dentro de los cascos no se oían. Pero, con solo ver el resultado, estaba segura de que debieron haber chasqueado la lengua. La masa de hielo creada por Rem y Emilia, una delgada y plana capa de hielo, se interpuso entre Al y Jae, quienes se encontraban en una posición superior e inferior, impidiendo su reencuentro. La capa de hielo mantuvo su fuerza mientras se expandía al límite en un disco de 30 metros de diámetro. Al caer, atravesarla para reunirse era extremadamente difícil. Además, al ser plana, no toleraría ser cortada por hilos. Jae dijo, «Alza». «Jae, aguanta un poco más», interrumpió Aldebarán. Enfrentados a través de la capa de hielo, Al, bajo el hielo, le dio una orden a Jae. Al recibirla, Rem pudo ver con tanta claridad como si la tuviera en la mano, el estado mental al que se había enfrentado Jae. Al igual que Rem libraba esta batalla por Subaru, Jae también. Rem dijo, «Si alguien importante te espera, eso te motiva». Jae dijo, «Eso no es todo». Respondiendo secamente a la comprensión de Rem, Jae dobló cuidadosamente sus rodillas y giró su cuerpo, quedándose descalza. La capa de hielo, debido a su enorme tamaño, recibió resistencia del viento, y su velocidad de caída disminuyó drásticamente. Jae aterrizó sobre el hielo, y Rem y Emilia también, aplastándola por delante y por detrás. La Jae descalza, llevaba 10 anillos incluso en sus blancos dedos de los pies. Jae dijo, una vez más, «La magia es un fastidio. Agradezco las enseñanzas del anciano del pueblo». Rem dijo, «Gracias por el elogio. Mi instructor fue una persona espléndida». Emilia dijo, «Yo también. Me enseñaron a dejar que Lia hiciera las cosas libremente». Jae dijo, «Es lo mismo que mi política educativa en el pueblo, así que Emilia-sama también es una genio natural, ¿eh?» Jae se encogió de hombros con una sonrisa irónica, miró alternativamente a Rem y Emilia que estaban apretadas por delante y por detrás, luego dijo, «Bueno,
verás cómo empieza. Yae dijo, el hecho de que esté aquí significa que tu plan ha fallado. Alter-sama también llegará pronto, así que... ¿podríamos saltarnos la interacción inútil y hacer que te rindas? Emilia dijo, no, no puedo. Pero es cierto que fue una gran sorpresa que estuvieran juntos. Rem dijo, ni yo ni los demás nos andamos con rodeos. Además, confías en el señor dragón divino que no está aquí. Nuestro amo está tratando con él. Yae dijo, ¿estamos hablando del dragón divino, sabes? ¿No esperas demasiado de él? Emilia dijo, entonces. ¿No esperabas nada de Al? La pregunta de Emilia pareció impactar directamente a Yae, quien ladeó la cabeza. Yae contuvo la respiración, y al exhalar, movió los dedos blancos de sus manos y pies y se preparó. Rem también atrajo la bola de hierro a su mano, y Emilia también empuñaba hermosas espadas gemelas de hielo. Un vistazo bajo la capa de hielo mostró que la distancia con Al, quien caía sin resistencia del viento, aumentaba rápidamente. Y Al había comprado tiempo para Yae. Rem dijo, Emilia-sama, Al es. Emilia dijo, sí, lo sé. Tenemos que darnos muchísima prisa. La comunicación terminó con un breve intercambio, y Rem tuvo una impresión inoportuna. Que ella y Emilia pudieran estar tan en sintonía era algo que nunca antes había imaginado. Es impresionante. Ajenos a los pensamientos internos de Rem, los tres en el hielo aumentaron silenciosamente su espíritu de lucha. Yae dijo, soy la flor del cerezo carmesí, Yae Tensen. Emilia dijo, soy la bruja de la glaciación, Emilia. Rem dijo, soy la asistente del héroe. Terminando sus líneas de presentación, Rem y Emilia, pateando simultáneamente el hielo, se acercaron a Yae. De las manos de Yae, quien se había agachado y doblado las rodillas, 20 hilos se liberaron como si bailaran. Mientras los alejaba con su cadena y magia, Rem desafió a la flor de cerezo carmesí bloqueando su camino para alcanzar a Al debajo del hielo. Rem lanzó un gran grito. Aullando y gritando, Rem no estaba siendo valiente ni fanfarroneando. Creía completamente en que Ram y los demás se encargarían de Gula, y que Roswaal y los demás cumplirían adecuadamente sus funciones con respecto a la mayor amenaza, el dragón divino. Para ello, ahora derrotaría a Yae ante sus ojos y alcanzaría a Aldebarán. Pasando otra marca, 50 segundos hasta el subsuelo del valle de Agazar. Mientras caía por debajo del hielo, Al observó esa hermosa y feroz colisión en el hielo de arriba. Aldebarán dijo, no creo que pierdas, pero no lo olvides, Yae. Hay algo que debes hacer. Esa voz, murmurada solo dentro de su boca, nunca llegó al hielo de arriba. Parte 3. Aldebarán, quien traicionó al sol y sus cómplices. Las batallas contra los seguidores malvados que podrían provocar el colapso del mundo, tanto la batalla contra Gula en las montañas, y la batalla contra Aldebarán en el valle de Agazar, habían pasado a la siguiente etapa. Naturalmente, lo mismo ocurrió con la tercera batalla, que se esperaba que fuera la más severa. Por la autoridad de la recién nacida bruja de la melancolía. En este mundo, el campo de batalla se había trasladado a una zona rocosa donde no había necesidad de preocuparse por daños colaterales. El guardián del reino, el dragón divino volcánica, el usurpador que manejaba libremente su poderoso caparazón de dragón, y el legítimo dragón King se opusieron. En la batalla entre dos bandos, ambos con un inmenso poder oculto, la llanura rocosa, que originalmente solo tenía rocas y arena, intensificó cada vez más su desolación, alejando a la gente. Era precisamente la devastación esperada en una batalla contra el dragón divino. Sin embargo, Roswaal respiraba lento. Su visión se nubló, su conciencia se nubló, y el zumbido en sus oídos pasó del ruido al silencio. Sus extremidades, sin fuerza, se sentían desconectadas de su torso, no podía distinguir si aún estaban bien unidas. Cada respiración superficial le enviaba un dolor relámpago desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Prueba, tal vez, de que los huesos rotos le estaban dañando las entrañas por todas partes. Pensando tan lejos, se dio cuenta de que estaba boca abajo en el duro suelo rocoso. Una vez que comprendió algo sobre su propia condición, otras cosas comenzaron a aclararse.
El fuerte temblor de la tierra, la sensación de que el cielo se rompía, los sutiles cambios en el olor de la atmósfera eran evidencia de un violento cambio ambiental. No había pasado mucho tiempo desde que cayó al suelo. ¿1 minuto? ¿30 segundos? Clint dijo, 5 segundos, maestro. Informe. La respuesta a su pregunta no formulada fue transmitida con precisión, pero le faltó incluso la fuerza para mover sus labios en una sonrisa irónica. La otra parte probablemente no esperaba una respuesta. No, probablemente no estaba en condiciones de esperarla. El temblor de la tierra, el cielo estallando, los violentos cambios atmosféricos, todo provenía del oponente y del oponente de este. La batalla entre el dragón y el dragón quien estaba remodelando el mundo violentamente con fuerza bruta, como un desastre natural. Y junto a esa batalla, él yacía caído, no medio muerto, sino quizás 90% muerto, 10% vivo. Ahora ni siquiera podía oír correctamente. La vida de Ross Wallace Mathers era una llama parpadeante en el viento. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.